A grabar. Hola, ¿cómo están? Yo soy Aribel Contreras y me da muchísimo gusto tenerlos en una emisión más aquí de Eco Internacional por Change TV, la televisión del cambio. Redes sociales, @Change TV Online, que nos encuentran desde TikTok, Instagram, X y por supuesto la transmisión de toda la barra de programas de Change TV de lunes a viernes. Nos encuentran tanto en Facebook como en YouTube. El día de hoy me parece vital y preponderante que Eco Internacional le dedique este programa en memoria al Papa Francisco. Hoy tenemos sí o sí que hablar de este personaje, de su legado a nivel internacional, de la geopolítica global, inclusive, ¿por qué no decirlo?, del Papa Francisco. Muchas interrogantes, y por supuesto que muchos procesos que faltan ante el deceso de quien fuera el Papa latinoamericano, el primer jesuita, quien llegó a romper moldes, paradigmas y por supuesto que puso muchos temas de cabeza y que aunque generó ronchas en algunas alas ultraconservadoras en diferentes partes del mundo, al interior y al exterior de la Iglesia Católica, sin duda pasará a la historia como lo que fue un ser humano que decidió formarse para llegar a un sueño que parecía a lo mejor inalcanzable, pero que se convirtió en un papa que va a permanecer en nuestros corazones. Y para ello es que le he pedido al maestro Juan Carlos López Sáenz, quien es académico de tiempo completo del Departamento de Ciencias Religiosas de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, que nos acompañe. Juan Carlos, bienvenido y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, Aribel, por esta invitación y con mucho gusto aquí participamos en este momento para comentar este acontecimiento que ha dado luto también al catolicismo a nivel mundial con la muerte del Papa Francisco. Como has mencionado, un papa pues controversial, muy mediático y que buscó generar un cambio dentro de la iglesia jerarquía y la iglesia pueblo de Dios. Con mucho gusto aquí compartiendo este momento, Aribel, y gracias por la invitación. No, al contrario, te agradezco mucho que hayas hecho este tiempo en tu agenda tan ajetreada, porque justamente a los medios ahorita están dando una profunda cobertura desde Roma hasta cualquier rincón del mundo por lo que está sucediendo. Quiero compartir el auditorio de Eco Internacional que el maestro Juan Carlos López Sáenz, pues es una voz autorizada, tiene profundo conocimiento de lo que vamos a hablar hoy, puesto que él es doctorante en teología por la Universidad Pontificia de México. Es maestro también en teología y mundo contemporáneo y también es licenciado en ciencias teológicas por la Universidad Iberoamericana. Además, es licenciado en teología con reconocimiento pontificio por la Universidad Pontificia de México. Dentro de sus líneas de investigación está todo lo relacionado a la teología y realidades históricas e integrante del grupo de investigación del Vatican Second Legacy and Mandate. Además, pues él, como se podrán imaginar, imparte materias justamente en el ámbito de la teología y también en otras universidades, no solamente aquí en el Ibero, sino ha tenido oportunidad de estar en otras instituciones educativas dando distintas materias, pero todo en torno a la iglesia, a la teología, a la espiritualidad y a la cristología. Últimamente ha estado bastante ocupado dando distintas entrevistas, sin embargo, cuando no lo estábamos aquí molestando, pues él se dedica, por supuesto, también a investigar, a escribir, desde capítulos de libro hasta ciertos artículos. Así que es por eso que le he pedido al maestro Juan Carlos que hoy nos visite virtualmente aquí en el programa, porque me parece, Juan Carlos, que pues se habla mucho del tema, pero que a veces se desconocen las raíces, el fondo. Y creo yo que me encantaría que de entrada empecemos por lo más básico, porque a veces damos por obvio que todo el mundo sabe qué es el Papa, qué funciones tiene y por qué se considera el monarca absoluto de la Santa Sede. ¿Qué nos puedes compartir al respecto? Pues mira, de una manera así muy sencilla, muy rápida, te comento, el Papa
dentro de la iglesia sobre todo de rito romano, es la cabeza de todos los obispos de la iglesia que seguimos el rito también latino u occidental. El Papa se presenta como el pastor supremo y como el sumo pontífice dentro de esta ala del catolicismo. Como sabemos también, existe el catolicismo, el cristianismo en el ámbito oriental y bueno, pues también toda esta cuestión del cristianismo ortodoxo. Encontramos distintos catolicismos, sin embargo, aquellos que seguimos el rito romano, pues tenemos como máxima autoridad al sumo pontífice o al Papa Francisco. Ha habido distintas, digamos, controversias, sin embargo, pues a lo largo de la historia se le ha reconocido como esta cabeza de la Iglesia Católica Romana en Occidente y bueno, pues también es aquel guía que va orientando a los distintos obispos de todo el mundo, del mundo católico. Y bueno, pues se le reconoce esta autoridad no solamente, llamémosle, de cuestiones políticas, sino también a nivel espiritual. Y bueno, pues es también considerado como el sucesor de San Pedro o como el vicario de San Pedro aquí en la tierra y quien lleva todo este legado de los obispos y de los apóstoles a lo largo de la historia. Y bueno, pues también el Papa Francisco durante algún tiempo propuso que pues también se le nombrara como el obispo de Roma, como aquel que está haciendo cabeza en la diócesis de Roma, pero sin restarle importancia y también su autoridad dentro de la iglesia católica romana. Excelente explicación, porque me parece importante. De repente hablamos de figuras, utilizamos vocabulario que en ocasiones se llega a veces hasta diluir, y yo creo que tu perspectiva nos permite de una manera muy clara y puntual ir entendiendo el porqué de importancia de este jefe de Estado, de este monarca, representante de la Iglesia católica. Y esto me permite avanzar a una siguiente pregunta también a veces sonaría básica, pero que escucho inclusive entre colegas en algunos medios que utilizan como sinónimo Vaticano y Santa Sede. Y no, aunque van como gemelos, al final no es lo mismo. ¿Nos pudieras de favor compartir la diferencia y por qué es justamente en el centro de Roma que reside pues la cabeza de la Iglesia Católica y donde el Papa funge como un jefe de Estado? Sí, mira, yo creo que tendríamos que remitirnos a la historia, al pasado, pero también para ser más concreto y más puntual. Esto nos lleva a pensar sobre todo hacia el siglo IX, siglo X después de Cristo, lo que era conocido como los estados pontificios, que era este territorio que pertenecía a la iglesia, pero sobre todo al Papa. Como cualquier otro monarca, cualquier otro rey, pues se tiene un territorio donde se domina, donde se tiene ese poder. Sin embargo, la iglesia, el Papa en aquel entonces, pues también requería de un territorio para tener ese gobierno y ese pastoreo. Poco a poco se van perdiendo estos estados pontificios y solamente queda el Vaticano, como sabemos está dentro del territorio de Roma y es el lugar donde el Papa funge no solamente como el líder espiritual de la Iglesia Católica, sino también como líder político. El Estado Vaticano tiene toda su estructura como cualquier otro país, como cualquier otra nación, tiene también sus embajadores, en este caso embajadores del Vaticano que van a hacer presencia en los distintos países, pero en el ámbito político. Pero también a nivel de estructura, de institución como iglesia, como una institución religiosa, encontramos la Santa Sede, es decir, donde tiene su residencia el poder también espiritual, el poder también religioso. Y dentro de la Santa Sede podemos encontrar distintas oficinas, distintos espacios donde se gobierna
las distintas áreas de la iglesia como religión, como institución. Hay estas instituciones que van a velar porque se lleve a cabo todo lo referente a la educación católica. Encontramos también esos espacios donde están dedicados al cuidado de la misión del anuncio del Evangelio, y podemos decir, bueno, la Santa Sede hace referencia más a esta estructura de la iglesia como religión o también como los bienes espirituales. Sería como esa diferencia sustancial, esencial entre Vaticano y Santa Sede. Excelente, y me encanta cómo nos lo planteas, porque sin duda estamos poco a poco con un hilo conductor entendiendo las entrañas de por qué es tan importante el Papa, su deceso, su vida. Y al final del camino se ha dicho que la Iglesia Católica durante muchos siglos ha sido más política que religión, ha tenido un rol preponderante. Y aquí me gustaría dar un salto cuántico ya enfocándonos al Papa Francisco, en el sentido de cómo es que logra este personaje argentino, con esta mirada de hacia los migrantes, hacia los más desfavorecidos, los pobres, cómo es que logra convertirse en un actor geopolítico en una era con un montón de retos globales, con profundas divisiones entre religiones, pero también entre los gobiernos. ¿Cómo evaluarías tú estos 12 años de su papá? Pues mira, interesante, Aribel, cómo tratas tú de enmarcar toda esta figura y personalidad del Papa Francisco, como él se autonombró, este Papa que viene del fin del mundo, de esta parte de la Patagonia hasta el sur del continente. Y bueno, pues es el primer Papa latinoamericano, el primer Papa jesuita, como ya habrán escuchado muchos de quienes nos van siguiendo en esta entrevista. Pero también pensemos cómo este Papa latinoamericano, al momento de estar ya en la Ciudad del Vaticano, pues también tiene que tener ese roce internacional, tiene que tener ese contacto con las distintas naciones, con los distintos presidentes, con los gobernantes de todas las naciones. Esto mismo pues lo lleva a tener una presencia por ese liderazgo también, sí religioso, pero al mismo tiempo político. Desde su perspectiva de fe, desde su ser cristiano católico, este líder religioso, siempre tendrá que dar una palabra ante la distinta problemática, ¿no? Como tú mencionabas, esta cuestión de esta diferencia entre los países ricos y pobres, entre los pobres y ricos, cómo se va creando un abismo, cómo incluso recordemos que en el momento de ser elegido el 13 de marzo del 2013, un cardenal brasileño le dice al Papa, no te olvides de los pobres. ¿Por qué? Porque en América Latina va a ser un continente donde existe mucha desigualdad y muchos pobres. Por eso también creo que durante su pontificado, estos 12 años, va a tener muy presente a los pobres, pero también recordemos cómo el Papa Francisco en la iglesia latinoamericana va a hacer opciones también por los pobres, por los jóvenes y demás. Entonces, eso mismo lo tendrá presente en este tiempo. Pero también pensemos cómo el Papa Francisco, como líder religioso, pero también político, va a dar una palabra siempre ante los conflictos bélicos. Recordemos todos estos últimos conflictos que se han dado entre Rusia, Ucrania, Palestina, etcétera, etcétera, y siempre ha dado una palabra invitando a la paz, invitando a ese ámbito propio del cristianismo católico, que es siempre la paz, no la guerra. Debe haber la paz, la armonía entre las naciones, entre los individuos. Pero también el Papa Francisco estuvo preocupado por algo que es muy evidente, que es toda la cuestión de la crisis ecológica, y pues va a dar también una palabra de manera escrita en su encíclica Laudato Si, una encíclica que ha sido muy estudiada, comentada y demás. Pero también es un papa que estuvo preocupado por los migrantes, estas migraciones que se dan de personas de un país a otro, de un continente a otro, pues siempre estar ahí muy atento desde esa sensibilidad humana.
Él dirá, bueno, pues toda esta cuestión del problema de la guerra, las migraciones, esta desigualdad o injusticia, más que ser una crisis de fe, es una crisis antropológica, una crisis fuerte donde nos tiene que llevar a repensar todo aquello que el ser humano es, volver a lo esencial y como, bueno, lo sabemos, él como jesuita va a fomentar este humanismo cristiano y lo va a tratar de llevar a todos los ámbitos internacionales donde tiene intervenciones ante los otros países gobernantes o incluso en su presencia en las Naciones Unidas. Y justamente, sin duda, ahorita que te escucho, me hiciste recordar algunas de estas pues profundas reformas que llegó a hacer, que ya sabíamos que él iba a ser muy disruptivo, reformador, progresista, pero que a muchos les iba a generar salpullido por todo lo que él venía apostándole a una reforma estructural de forma y de fondo a la Iglesia Católica. Y como un legado internacional, ¿cuáles tú crees, además de lo que ya atinadamente nos has compartido sobre el Medio Oriente, perdón, el medio ambiente, la migración, los pobres, cómo ves tú esta apuesta que él le hizo para poder hacer unas finanzas mucho más transparentes, abatir la corrupción, creando una Secretaría de Economía, pero pues también se atrevió a pues declinarse favorablemente por la bendición de las parejas del mismo sexo? También fue un profundo crítico de la guerra en Ucrania, exigiendo Occidente un cese al fuego en Medio Oriente. Lo mismo veíamos al Papa Francisco sentarse con líderes de otras religiones, visitando a Irak, pero también teniendo y sentándose con políticos de diferentes ideologías en el ámbito, valga la redundancia, política. Y creo yo que estas reformas que pues él inclusive se mostró muy firme en contra de los casos de pederastia y que abrió investigaciones y que él sabía que iba sin duda a bordar a mano muchos temas sensibles y que iba a tocar callos. Como parte de su legado internacional, ¿tú cómo ves? Pues mira, Aribel, creo que como un previo, en las distintas entrevistas que se han hecho a personajes, historiadores, sociólogos de la religión, filósofos, teólogos, pues hay toda esta cuestión como muy polarizada, ¿no? Los más conservadores dirán, bueno, pues es que va a tocar temas muy álgidos y que crean cierta ámpula en el sector conservador del catolicismo. Está el otro polo donde encontramos a los teólogos, teólogas, pensadores, pensadoras de las distintas áreas humanas, donde dirán, bueno, pues es que le faltó, como que se quedó corto. O sea, estos dos polos los encontramos en las distintas opiniones, pero creo que pues siempre es importante destacar lo positivo más allá de las dos perspectivas o los dos polos. Y creo que, bueno, pues el Papa Francisco puso sobre la mesa temas que ya has mencionado, que han sido problemáticas a lo largo de la historia de la Iglesia, pero sobre todo en los dos papados anteriores, en el papado de Benedicto XVI y en el papado de Juan Pablo II. Pero creo que, bueno, al ponerlos ahí, más allá si tuvo una continuidad, si logró esa reforma, si logró los objetivos que se planteó al inicio de su pontificado, creo que destacamos el ponerlo sobre la mesa, el volver a retomar esos temas controversiales, la cuestión de las personas homosexuales, los católicos divorciados, vueltos a casar, divorciados por el civil, pero siguen manteniendo el vínculo sacramental canónico y que se casan por el ámbito civil. La cuestión también de la bendición de las parejas homosexuales, la cuestión también de toda esta reforma que se ha querido hacer dentro de la curia romana en distintos elementos. Y sí, bueno, creo que al abordar estos temas también
atrae las miradas de distintos países, de distintos líderes religiosos, pero sobre todo de católicos de estos países. Sí, creo Claro. que nos va dando esta presencia y esta fuerza, esta crítica, y bueno, pues la reforma se inició, nos lleva a pensar en el siguiente o en el papa que se elija, si va a continuar estas reformas, o las va a echar para atrás, las va a poner en el cajón, las va a guardar, o va a continuar. Yo creo que esa es ahora justamente la gran interrogante, ¿no? Que a nivel internacional, digo, más allá de que, pues, todo el proceso que viene una vez de su deceso, de que ya pasa a la Basílica de San Pedro y que comenzará el funeral el próximo sábado, pues viene ahora el gran cuestionamiento sobre el cónclave, que sabemos que iniciará en mayo, que no sabemos si durará horas, días o semanas, pero que viene una profunda geopolítica ahora en su sucesor. Y ese es, digamos, mi siguiente reflexión, pregunta para ti, Juan Carlos, porque viéndolo en un mapamundi, el mayor número de católicos a nivel mundial están concentrados en Brasil y en México. Pero escoger un papa nuevamente a América Latina pareciera que ya no, porque pues Jorge Bergoglio ya fue. Y cuando volteamos a ver que ahora ya rumoran mucho en medios, inclusive se atreven ya a barajear nombres, pues dicen que ahora ya le debería de tocar a un papa de origen asiático o africano. Y más allá de las profecías de Nostradamus, de que sí va a haber ya un papa negro, o sea, más allá de esas cuestiones, y que no son las Naciones Unidas para que se vaya rotando por cuestión geográfica, sí escucho yo cada vez más voces de que lo que no quieren es que sea otro europeo, pero el gran miedo que se tiene es que se le apueste por alguien del ala ultraconservadora y que todo lo que dio de avance el Papa Francisco pudiera haber ahora un retroceso. Ante el próximo cónclave, ¿cuál es tu perspectiva? Sí, pues mira, la historia nos fue marcando que el sucesor de San Pedro o quien ocupa la sede apostólica tendría que ser europeo, italiano sobre todo, ¿no? Nos fue acompañando esa orientación durante cerca de 20 siglos y bueno, pues se va a romper con la elección de Karol Wojtyła, Juan Pablo II como polaco. Después, bueno, viene Benedicto XVI, alemán, y en este caso Francisco como argentino, como suramericano. Y bueno, pues ahora en esta presencia ya de los cardenales en Roma, que bueno, pues se maneja el número de 135 cardenales que pueden ser electores y pueden ser elegidos como papas. La presencia de América Latina podríamos decir que es poca. 17 cardenales latinoamericanos estarán presentes en el cónclave en comparación con los europeos. En los europeos se habla de un número de 53 cardenales, 23 asiáticos y 18 africanos. O sea, en cuestiones de estadística, de probabilidades, pues hay más probabilidades de que se elija un papa europeo por la cuestión de números. Pero pues también pensemos que a veces dentro del mismo colegio cardenalicio hay distintas facciones, hay alas también ideológicas que buscan pues darle continuidad y presencia a su ideología, a su manera de pensar en la elección de un papa. Creo que el papa que ahora vendrá, creo, aunque no lo quiero yo personalmente, creo que va a ser un papa más conservador, que va a hacer a un lado o va a guardar en el cajón todas estas problemáticas que puso Francisco y que he mencionado y que ya comentábamos en la pregunta anterior. Entonces, creo que va a ser más conservador, dará continuidad a lo menos escabroso o que sea menos ampuloso, si se permite este término, de los puntos que se propuso Francisco. Más conservador, más guardar la estabilidad, menos ruido, menos traer los reflectores hacia la figura del sumo pontífice con temas
fueron o han sido muy ríspidos en este ámbito del Papa Francisco. Coincido totalmente contigo y la verdad es que ya estamos en la recta final del programa, pero parece que la pregunta obligada es ¿qué le conviene a la Santa Sede? No que le convenga a los líderes políticos, porque me queda claro que a los del ala ultraderecha, pues van a decir que quieren a un papa totalmente conservador, que guarde en el cajón lo que conviene, pero el mundo está lleno de problemas, de retos, de crisis y de amenazas. Ante la coyuntura internacional que estamos viviendo, ¿qué es lo que mejor le convendría a la Santa Sede? ¿Con qué características? Porque ya hay una gran cantidad de candidatos papables dentro de estos cardenales que se van a reunir en el cónclave. Pero al final, ¿qué es lo que le conviene a la Iglesia Católica, pero también al mundo? Sí, Aribel, mira, creo que de acuerdo a este movimiento que provocó Francisco, y también no solo a la Santa Sede o al Vaticano o a la jerarquía católica como cardenales, obispos, sacerdotes, vida religiosa, sino a la mayoría del pueblo creyente católico y también en este plano internacional, pues le conviene un papa más progresista, incluso mucho más que Francisco, un papa que conozca la problemática y que esté inmerso en esta realidad política, económica, internacional, y que sea una voz también profética, una voz que critique, que denuncie aquello que atenta contra el ser humano, no contra el cristiano, no contra el musulmán, no contra el judío, sino contra el ser humano. Un papa que sea carismático, carismático en el sentido de que se deje impulsar por el espíritu de fe, por el espíritu también cristiano, y que sea un papa que esté a la vanguardia en el ámbito también de el conocimiento teológico y de la reflexión teológica. Podemos decir que no sea conservador, que sea abierto, que esté en diálogo con toda esta problemática y que también sea una voz profética. ¿Quién cumple estas características, este perfil? Pues ya es parte del trabajo que nos queda en este seguimiento que vamos a hacer en estos días, ¿no? Es importante, yo creo, y es una invitación también para todos aquellos que nos siguen en este momento, para que vayan viendo cuáles son los nombres que se van manejando o barajando en este periodo, incluso en las casas de apuestas, ¿no? Bueno, ¿por dónde van? Porque también es algo muy real que ya se manejan ciertos nombres ahí y las apuestas están altas. Pero más allá de todo esto, creo que nos conviene también conocer los distintos perfiles, la trayectoria de estos cardenales que pueden ser papables y que algo suena, y si el río suena, como decía mi abuelita, es que agua lleva. Por ahí podemos pensar, ¿no? Este perfil que yo describo, no sé quién lo pueda llevar a cabo, si se cumpla, o sea, como el ideal que nos va jalando para que el cardenal que quede, pues por lo menos cumpla con unos dos, tres rasgos propios de este nuevo papado. Híjole, pues nos dejas con muchas reflexiones, pero también nos aclaraste muchísimas dudas. Ojalá también nuestro público de Eco Internacional así lo vea. En verdad, Juan Carlos, ha sido un placer escucharte, aprender contigo y pues ojalá que el humo blanco que veamos sea pronto y que sea la mejor apuesta para la Santa Sede, pero sobre todo para el mundo entero y que quien llegue a ser su sucesor sea un digno sucesor ante el profundo legado a nivel internacional que nos ha dejado el Papa Francisco y que de esta apuesta por la paz pues se le dé continuidad. A lo mejor habrá temas en los que no sea tan abierto, tan progresista, pero me parece que la agenda que marcó el Papa Francisco tiene que llegar para quedarse y no guardarla en un cajón. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, Juan Carlos. Muchas gracias, Aribel, y aquí estoy a la orden para más adelante si se requiere algún seguimiento, algún comentario sobre este proceso o incluso ya cuando se ha elegido el nuevo Papa, pues hacer algún comentario, alguna reflexión por donde pudiera ir o también conocerlo un poco más en su trayectoria eclesiástica. Muchas gracias, Aribel, al público que nos ha estado siguiendo, pues un gusto siempre compartir mis convicciones
mi fe y mi reflexión. Gracias, Aribel. Al contrario, muchas gracias a ti. ¿En dónde te pueden localizar? Yo me encuentro aquí en el Departamento de Ciencias Religiosas, soy académico, como ya se mencionó al principio, en la Universidad Iberoamericana. Igual ya se podrá proporcionar mi correo electrónico y también el número y la extensión de mi oficina por alguna cuestión que se quiera saber, profundizar o simplemente, pues quizá alegrarnos porque el Papa que se ha elegido cumpla con ese perfil. Gracias, Que Aribel. así sea, al contrario, gracias a ti, Juan Carlos, ha sido un verdadero placer estar aquí contigo, se nos fue de volada el tiempo y bueno, pues agradecida por una emisión más aquí en Eco Internacional. Recuerden, nos vemos todos los miércoles 3 de la tarde en Change TV, mis redes sociales, @Aribel Contreras o bien me encuentran como Aribel Diplomatic. Tenemos una cita, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.